Bien. Ya, jóvenes, ahora sí. Espero que estén muy bien, que disculpen por el retraso, pero un ligero problema técnico en mi computador me obligó a reiniciarlo a último momento. Pero ya tenemos todo listo para continuar con nuestra exploración de los contenidos matemáticos relevantes a la materia de límites, derivadas e integrales. En particular, recuerdo que en este momento estábamos cubriendo justamente la materia de derivadas y habíamos comenzado la semana pasada con una explicación teórica sobre qué es una derivada y cómo se calculaban, en algunos casos más o menos simples. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar explorando algunos de esos casos que son más o menos simples. Para eso lo que vamos a hacer es bien, ahora sí parece que volví sin problemas. Lo que vamos a hacer ahora es, ya, excelente, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestros documentos de Overleaf, donde hemos estado repasando, donde hemos estado en realidad pasando, no repasando esta materia. Esto se está grabando, así que vamos a ir a compartir pantalla en un momento. Muy bien, la última clase que tuvimos, la del martes de la semana pasada, yo les di un par de ejercicios que me gustaría que ustedes hubieran realizado. De todas maneras los vamos a revisar ahora. Habían quedado dos ejercicios pendientes, uno que era esperable que ustedes lo realizaran en cuanto a los contenidos que habíamos visto antes, teniendo en cuenta, ¿verdad?, los contenidos que habíamos visto antes. Y había otro que había quedado como ejercicio de desafío. Bien, entonces vamos a ver justamente esos ejercicios ahora. Lo último que habíamos visto, antes de ir más de lleno a eso, es la definición de derivada usando la definición algebraica con los límites. Bien, lo que habíamos dicho es que la derivada, teniendo en cuenta su relación con la pendiente de la recta tangente a un punto de una curva, era el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más una cantidad h, que vamos a hacer lo que tiende a 0 dividido en menos f de x, perdón, dividido en h. O sea, el salto más pequeño que ustedes se puedan imaginar hacia arriba, o hacia arriba en la función, dividido por el salto equivalente hacia el lado, haciendo que ese salto sea lo más pequeño posible. Bien, ya habíamos visto algunas reglas ya de función constante, función lineal afín y función cuadrática. Bien, de parte de eso habían quedado más o menos en entredicho algunas reglas de derivación, por ejemplo, que pasaba cuando la derivada era una suma de funciones que ya conocíamos más o menos. Bien, por ejemplo esto, ¿cuál es la derivada de 4x al cuadrado menos 7x? 8x menos 7. Aquí se componía una función lineal y una función cuadrática. Bien, este era justamente el ejercicio que yo quería que ustedes realizaran. Si es que lo encontraron, excelente. Si es que encontraron cuál era la solución a esto, vamos a repasar entonces cómo se hacía. Recuerden que nos dan siempre nuestra función original, 4x al cuadrado menos 7x, y para encontrar la derivada tenemos que usar la definición del límite, que está acá. ¿Qué es lo que hacemos? Primero evaluamos la función en x más h. Entonces, todas las veces que yo encuentre x en mi función, reemplazo con x más h. Por ejemplo, tenemos 4x cuadrado, va a ser 4 por x más h al cuadrado. Menos 7 por x más h, porque aquí tenía un x. Y eso lo voy a restar la forma original de mi función. El 4x al cuadrado menos 7x. Desarrollamos esto entonces, ¿bien?
¿Cómo es que desarrollamos esto? Recuerden que primero tenemos que desarrollar las potencias, por lo tanto le vamos al cuadrado lo que está aquí dentro del paréntesis, obteniendo esto, utilizando la regla del cuadrado de binomio. Luego desarrollamos esta multiplicación del paréntesis, nos va a quedar menos 7x menos 7h, y a eso le vamos a restar la forma original de la función, que fíjense que aquí hemos aplicado las reglas de multiplicación de los signos para dejarlo como menos 4x al cuadrado más 7x. Luego lo que vamos a hacer es multiplicar el 4 que estaba fuera de este paréntesis por todos los términos de adentro. Y una vez que tenemos todo esto donde ya desarrollado, podemos agrupar términos semejantes. Y fíjense que va a haber algunos que van a desaparecer. ¿Cuáles? Se preguntarán ustedes. Si es que lo hicieron bien, desaparecen todos los que están ya, los que estaban ya presentes en la función original. Por ejemplo, este. 4x al cuadrado se elimina con este menos 4x al cuadrado. Este menos 7x se elimina con este más 7x y solamente sobreviven estos términos que están acá. Todos estos términos tienen algo en común, que es esa h, así que tomamos factor común, luego podemos dividir por esta h y llegamos a esta expresión. Esta expresión ya no se nos indetermina en h igual a 0, así que es posible evaluarla directamente y nos va a quedar 8x menos 7, que es entonces la derivada de esta función. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Por favor, pregunten en el chat o levanten la mano para que puedan preguntar. Hola Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, yo a usted le quería preguntar por qué en el primero se hace cuadrado binomio. Yo estoy viendo aquí que se hace x al cuadrado más 2x por h. ¿Se quiere recordar el primero y por el segundo? Si no me equivoco. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Se hace cuadrado de binomio porque esto está elevado a 2. Ah, ya. Y el ejercicio de desafío que había quedado pendiente es encuentro la derivada de x al cubo menos 2 por x. Para darles una resolución que puede ser un poco más interesante, no les voy a dar toda la resolución del problema, sino que vamos a hacer algo previo, que es antes calcular la derivada de x al cubo. Bien, aquí tengo algo. Entonces, para hacer una derivada se tiene que separar todos los datos de la izquierda y de la derecha en la ecuación completa. Sí, más o menos. Fíjense que aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la derivada de x al cubo. F de x igual a x al cubo, que esa es la función que vamos a usar. Entonces, la derivada de esa función es el límite cuando h tiende a 0 de x más h metido dentro de la función, o sea, x más h al cubo menos x al cubo dividido en h. ¿Cómo se desarrolla x al cubo? Hay una fórmula para eso, que es el cubo de binomio. En caso de que no lo recuerden, lo que pueden hacer es multiplicar esto a la mala, por fuerza bruta, ¿bien? Poner x más h por x más h por x más h y ver la multiplicación de todos los términos cruzados. Perdón. Pero les invito a que intenten usar esas fórmulas que vienen ya preestablecidas. ¿Okay? Como esto, de todas maneras, no vamos a usar más fórmulas más avanzadas, más allá del cubo de binomio. ¿Okay? No les voy a pedir que calculen cuánto es esto elevado a 4. Un momento, Isaac. Entonces esto va a ser esta función, x más h elevado al cubo, menos x al cubo dividido en h. Se recuerda que aquí nuevamente se eliminan el x al cubo positivo con negativo, y nos van a quedar solamente términos que tienen un factor en común, que es h. El h se factoriza, nos va a quedar esto como factor común, factor común de todos estos términos, se simplifican los h's, y una vez entonces cuando ustedes vayan a evaluar, porque aquí ya no sé, ¿cuál es la palabra que se recién? No se indefine, eso fue, no se indefine nada, o sea, no hay ninguna división por cero, podemos evaluar tranquilamente, y estos dos términos que tienen h no van a sobrevivir porque h vale 0, y por lo tanto nuestra derivada es 3 por x elevado a 2. Bien, ¿puede devolverse el primer ejercicio? Sí, ahora sí. Bien, entonces recuerden que esa es la técnica general cuando ustedes quieren encontrar la derivada de una función. Bien, y ustedes podrán decir, pucha, esto puede resultar muy entretenido, porque pues, sí, reconozco que hay algunas personas que se nos puede hacer esto entretenido, pero si es que lo tengo que hacer muchas veces es una lata al final. Y quiero ver si es que podemos simplificarlo o agilizarlo un poco.
de alguna manera. Efectivamente se puede. Hay algunas reglas de derivación y esas son justamente las que vamos a ver, a comenzar a ver hoy. Cuando ya fue más o menos sugerido esto, hicimos un ejercicio previo que era encontrar la derivada de x al cuadrado, por ejemplo, y es 2x. Después yo les dije que encontrar la derivada de 3x al cuadrado, o sea, el triple de lo anterior, y la derivada era 6x, o sea, el triple de la derivada anterior. Así que ahí ya ustedes pueden tener alguna idea de qué es lo que puede estar pasando. Asimismo, yo antes les había dicho que calcularan cuál es la derivada de 3x menos 7, y les daba que la derivada era 3. Y cuando vamos a hacer la derivada de x al cuadrado más 3x más 7, nos da como resultado 2x, que es la derivada de x al cuadrado, más 3, que era la derivada de 3x menos 7. Entonces, eso nos permite comenzar a pensar de alguna manera cuáles pueden ser algunas de las reglas de derivación que podemos usar, las que hacen que no tengamos que estar haciendo el cálculo con límites todo el tiempo. Bien, así que ahora vamos a ver algunas reglas de derivación. Esto es materia nueva, una revisión de los ejercicios de la semana pasada, así que vamos a ir a anotar. Bien. Entonces, nueva página. La fecha de hoy es 15 de junio, reglas de derivación. Al momento de derivar, para simplificar su tarea, puede tener en cuenta las siguientes reglas. Bien, estas reglas no van a ir en algún orden en particular. Bien, la primera regla es: antes de eso, considere que f y g son funciones. Bien, entonces vamos a trabajar con dos letras que van a ser f y g, que van a ser las letras de nuestras funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que ya hablamos de un par de ellas y vamos a ir ahora a ponerlas de manera un poco formal. Bien, aquí entonces va la primera regla. La primera regla de derivación dice: si es que ustedes están sumando dos funciones o restando dos funciones y las derivan, la derivada de la suma de dos funciones va a ser igual a la suma de las derivadas, o la derivada de la resta de las funciones va a ser la resta de las dos derivadas. ¿Ok? Recuerde que el símbolo que está ahí, que le llamamos el símbolo más menos, representa tanto suma como resta. Bien, ¿y qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen suma en un lado, van a tener suma en el otro lado, y si tienen resta en un lado, van a tener resta como en el otro lado. Entonces, ejemplo, el ejemplo que teníamos arriba. Si la derivada de, déjeme anotarla, la derivada de x al cuadrado, ese paréntesis normal, es 2x, como ustedes saben, y la derivada de 3x más 7 es igual a 3. Entonces hay algo que podemos hacer de la derivada de la suma o la resta de esas cantidades. Bien. En este caso, si es que sumamos las dos y las derivamos, eso sería igual a 2x más 3. Bien, recuerden que estas no son fracciones, sino que es una notación nueva que inventamos, que inventó gente hace mucho tiempo, que representa la derivada. ¿Ok? De la misma manera,
podemos hacer esto con la resta. Si esto fuera en vez de más 3x más 7 fuera menos 3x más 7, esto sería 2x menos 3. Bien, porque recuerden que cuando derivamos la suma de dos expresiones, en este caso mis expresiones son x cuadrado y 3x más 7, el resultado es la suma de las derivadas. Y aquí las estamos restando, menos 3x menos 7 es 2x menos 3. Así entonces ustedes podrían resolver qué es lo que ocurre acá, cuánto es la derivada de x al cubo menos 2x. Bien, pero no nos apuremos tanto. Vamos a ver otros casos primero. Voy a escribirles un par de casos más y luego de eso vamos a tener tiempo para preguntas. Un caso particular, perdón, del ejemplo anterior, ¿qué pasa si en vez de sumar g, le sumo f de nuevo? Bien, entonces, en ese caso, podemos escribir la siguiente fórmula. La siguiente regla, perdón, me dice que si yo estoy derivando un múltiplo de la función, donde k es un coeficiente numérico, o sea, un número, no otra función, ese coeficiente numérico puede salir de la derivada. Bien, entonces, ejemplo, tenemos el ejemplo de más arriba, que la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces, me faltó un signo peso, aquí está. Entonces la derivada de 3x al cuadrado es 3 veces eso. O sea, 6x. Subo un poco la página, ok. Bien, aquí vemos que ya habíamos calculado la derivada de x al cuadrado, que era 2x. Entonces, ¿cuál es la derivada del triple de esos 3x al cuadrado? Es el triple de la derivada. Aquí falta el paso que puedo aclarar. Sí, voy a escribir los otros pasos. Por mientras que ustedes copien, voy a escribir los pasos que me faltaron acá. Profesor Simón, Sí, hola. ¿puedo interrumpir con la asistencia aprovechando que está haciendo Adelante. eso? Sí, adelante. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Ya chicos, María Jesús está. María Jesús. Sí, habla en el chat. No, Presente en el chat. ¿dijo? Ah, ok, ya. Usted me ayuda, profesora, que a veces no me Ya. aparecen acá. Algo le pasa a este Ya. computador. Yo le voy diciendo. Ya. Paolo, En el chat presente. ya. Sí, ahora lo estoy viendo. Renato Seguel, Presente. ok. Camila Olivares. Ahí está la Cami. Nicolás Venegas. Presente. Tomás Bravo. Presente. José Olate. Presente. Ignacio Buceta. Presente. Antonia Reyes. Presente. Andrés González. Ok, Macaulay. Presente. Cristóbal Moya. Vicente Sandoval. Lucas González. Ok, Ariel Pérez. Presente. Javil. Ya, Javil. Osvaldo. Presente. Martín Calvo. Presente.
Martín Calmón. Isaac está ahí, Simón, Cristian, Silvana también. Joel González, Renato Seguel, Buceta, Calvo. Fabiana Ferrada. Presente. Joel también está presente, sí. Sebastián Pessoa. Sebastián, ¿estás por ahí? Benjamín Cáceres. Presente. Tamara Kratburg. Bien. Micaela Fuentes. Presente. Ok. ¿Me faltó alguien, chiquillos? Yo, Los que están sin cámara. profe. A mí no me nombró. Ya, Javier, ahí estás. Perfecto. ¿Qué está fallando mi computador? ¿Están todos ok entonces? Yo no. Ya, chiquillos. Ya, Tomás, Seguel. Cristian. Ya, sí, no te tenía presente, Tomás. Isaac, sí, que a ti te veo, por eso no te nombro, Sí. mi niño. Gracias, ¿Ya? gracias, Natalie. Ya, mi amor, que estén bien. Chao. Ya está igual, chao. Chao. Gracias. Ya, bien jóvenes, aproveché entonces de ordenar esto un poquito más. Estoy muy perdido en el texto, bien. Solo recuerdo que ahí la regla que habíamos visto es regla de suma-resta, que cuando ustedes están sumando o restando dos funciones y eso lo derivan, le saca la derivada de eso, la derivada es de la suma de la resta, es la suma o la resta, según corresponda de las derivadas. Aquí ustedes, si es que se están perdiendo un poco los signos, les voy a poner más explícito esto. Hice este cambio ahí, bien, para que dice que echara que era más 3x más 7x menos 3x más 7, bien. Y aquí está la segunda regla, que es qué pasa si ustedes están derivando, perdón, un múltiplo numérico de una función, bien. Aquí por eso le dan el ejemplo de la derivada de x al cuadrado de 2x, entonces la derivada de 3x al cuadrado va a ser el triple de eso. Y aquí le voy a agregar justamente el paso que me faltaba. 3 veces la derivada de x al cuadrado. Y 3 veces la derivada de x al cuadrado es 3 veces 2x, y eso es 6x. ¿Bien? Bien. Última regla que vamos a ver es una regla que creo que ustedes pueden encontrar cuál es la regularidad. Bien, entonces esta va a ser la, entre comillas, actividad de la clase de hoy. Encuentre usted mismo una formulación de la regla con los siguientes casos. Bien, ¿cuáles son los siguientes casos? Los que les voy a escribir acá ahora. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. La derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. La derivada de x al cubo con respecto a x es 3x al cuadrado. La derivada de x a la cuarta con respecto a x es 4x al cubo. Bien, entonces los casos que yo les estoy poniendo, para que ustedes intenten identificar cuál es la regla, son esos de acá. Bien, pregunta para ustedes, y esto les voy a dar algunos minutos para que piensen, es cómo podríamos escribir esta regla de derivación. Bien, piénsenlo un momento, si es que tienen alguna idea, mándenmela por el chat, por un mensaje directamente a mí, para no arruinarle la sorpresa al resto del curso. Y yo les digo si están bien o están mal, ¿ok? Tómense un momento para pensar esto, intenten buscar cuál es el patrón y escríbenlo, ya sea tanto algebraicamente, o sea con una expresión, o como con palabras, ¿bien? Como ustedes lo prefieran.
Bien, intenten buscar cuál es el patrón y qué es lo que le están pasando a los distintas partes de la función. Recuerden que lo que está dentro de paréntesis es lo que estamos derivando. Bien, entonces esta es la derivada de x, esta es la derivada de x al cuadrado, esta es la derivada de x al cubo, esta sería la de x a la cuarta. Profe, hay que ver el patrón que se produce, ¿verdad? Eso hay que contestar, básicamente. Sí, eso es que hay que contestar. Bien, ¿cómo escribirías tú esta regla de derivación? O sea, que la escribas con tus palabras o si es que lo quieres con fórmula, ¿bien? Y una vez que lo tengas escrito, me lo mandas por el chat en un mensaje privado. Muy bien, me están llegando respuestas correctas al chat, excelente. Muy bien, ahí tengo entonces respuestas correctas. Este ser humano. Bien, efectivamente las respuestas que me están llegando están bastante bien. Eso, exactamente, Camila, muy bien. Vamos a revisar ahora cuál es el patrón, ¿ok? No basta decir algo muy vago como, por ejemplo, el exponente sigue creciendo, porque lo que queremos es hacer eventualmente alguna predicción, ¿bien? Vamos a ver ahora la fórmula general. Bien, sí, Javier. Javier dice, por ejemplo, se podría decir que cada vez que se eleva consecutivamente se suma una x y se multiplica la x. Y eso pasa efectivamente. Aquí los exponentes van subiendo y el coeficiente también va subiendo. Pero hay un patrón que sí tiene que cumplir. ¿Cómo llegamos de esto a esto? Dicho de otra manera, y lo voy a escribir acá, ¿cuánto es? Probemos si es que su regla se cumple. ¿Cuánto es, según ustedes, esto de acá? Bien. Ups, eso no le gustó para nada a mi intérprete. Ahí sí. Tampoco. Ahí sí. De aquí me quedó feo el elevado a 10. Ahí sí. Bien. Entonces, según lo que ustedes pensaron, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 10? Bien. Excelente, Pablo. Muy bien. Muy bien. Su compañero Paolo tiene la respuesta correcta. Justamente es eso. 10x elevado a 9. Bien, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta regla de derivación? Esta regla de derivación se escribe de la siguiente manera. Se escribe la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x elevado a n menos 1. Y lo vamos a poner en su propio espacio aparte. Tan importante que es. Bien, esto lo va a simplificar mucho las cosas porque de verdad hasta a mí me daría lata calcular cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a 10. Eso sería un término, o sea,
una expresión enorme con 11 términos y después restarle el 10, CLX elevado a 10, factorizar por h, dividir por h y todo eso, es algo demasiado tedioso. Entonces por lo mismo podemos usar este tipo de reglas de derivación. Bien, de hecho esto simplifica mucho, mucho las cosas. Bien, ahí veo expresiones de júbilo en el chat, le achunté, muy bien, no creo que lo hayan achuntado, sino que aquí en este caso lo dedujeron. Bien, porque se establecen ciertos pasos en el patrón y luego podemos encontrar cuál es. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio en el que se combinan estas tres reglas de derivación. Ah, pero antes, lo más importante de esto es que esto todo es válido. Esta expresión es válida para todo n. Incluso fracciones o números negativos. Bien, eso va a ser importante porque vamos a ver mañana algunas derivadas de expresiones un poco más complicadas, ¿ok? Como por ejemplo cuál es la derivada de raíz de x, o la derivada de 1 partido en x, donde ahí vamos a tener que todavía, para comprobar los valores, hacer un poco de ejercicios matemáticos algebraicos, y van a ser los últimos cálculos que vamos a hacer con límite, hasta que lleguemos a derivadas de expresiones exponenciales. Exponenciales y logarítmicas, eso es lo último a lo que vamos a llegar. En cuanto a complejidad de derivadas. Bien, entonces esta expresión es válida para todo, incluso fracciones o números negativos. Así que usted podría ya encontrar la derivada de f de x igual a raíz de x, o f de x igual a 1 partido en x. Bien, que ambas son expresiones donde que se puede expresar como x elevado a algo. Bien, en el primer caso sería x elevado a un medio, y en el segundo caso sería x elevado a menos 1. Bien, que nuevamente las vamos a ver mañana, donde vamos a calcularlas con la definición del límite y luego vamos a contrastar cómo se compara eso con esta regla de derivación. Bien, entonces ahora ejercicio para ustedes. Encuentre la derivada con respecto a x, respecto a x de esta función que les voy a dar ahora. Bien. Encuentre usando las reglas de derivación de más arriba. Ahí sí. La derivada de eso. Bien. Para que no calculen, no lo estén calculando con la definición del límite. Bien. La derivada de menos 5x elevado a 7 más x al cubo menos 1. Bien, adelante, les doy unos minutos para que trabajen con eso y luego lo vamos a revisar y va a ser lo último que vamos a hacer en la clase de hoy, para no quitarles más tiempo. Nuevamente, si es que tienen alguna idea de cuál es la respuesta, déjenla en el chat y envíenlo en un mensaje privado.
Simón, ¿estás hablando? ¿Estás muteado? Perdón. Gracias. Ah, no, profe, estaba leyendo algo nomás. No, pero no, era yo, Simón. Profesor Simón, yo lo vi muteado su micrófono, no lo estaba escuchando nada. Sí, sí sé. Sí, ahora ya está corregido. Bien. Denme un momento. Ya, listo. Ya. Entonces, esta derivada, la derivada de esta expresión, la tenemos que separar en tres partes. ¿Bien? ¿Por qué en tres partes? Porque vamos a tener, aquí tenemos tres sumas o restas, pero como vimos se comportan de la misma manera. La primera es menos 5x elevado a 7, la segunda es x al cubo y la tercera es menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a copiar ahora. Tenemos la derivada de x al cubo. Aquí tengo doble paréntesis, no. Acá, y aquí me faltó cerrar un paréntesis. Y finalmente, la derivada de menos 1 con respecto a x. Bien, ¿por qué es posible hacer esto? Porque tenemos la primera regla de derivación que nos dice que la derivada de una suma o una resta es igual a la suma o a la resta de las derivadas. Entonces, podemos separarlo en estas tres cosas. ¿Bien? No, ese tampoco es el resultado. El que me acaba de llegar al chat de Tamara no lo es. ¿Qué más podemos hacer? Ahí hemos aplicado la primera regla. Fíjense que aquí separamos, cuando tenemos suma o resta de expresiones, separamos la derivada en esas tres. Lo que vamos a hacer luego es sacar el coeficiente que tenemos acompañando acá. Entonces, ese menos 5 va a quedar multiplicando afuera y vamos a llegar a esto de acá. Bien, aquí me faltó el signo igual y ordenar esto. Entonces, primero separamos, después sacamos el 5 y aquí finalmente lo que podemos hacer es aplicar esta regla de derivación. Bien, pero eso lo vamos a hacer en la clase de mañana. Mañana vamos a terminar este ejercicio, dado que incluso contando mi retraso por el problema computacional, me he estirado mucho en el tiempo. ¿Ok? Si es que quieren terminarlo o corroborar que lo que estaban haciendo estaba bien, consideren esto hasta el momento, pero les invito a que si es que tienen tiempo, ganas eventualmente, puedan terminarlo. De todas maneras, ustedes tienen el link de este documento, así que se pueden meter cuando quieran. ¿Ok? Jóvenes, mañana entonces vamos a terminar este ejercicio y responder todas las dudas. De momento yo no le quito más tiempo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. ¿Ok? Eso. Que estén bien. Y ahí recuerden que cualquier duda me pueden escribir un correo. Chao Simón, que estén bien.